Hoy quisiera pedir de que me acompañen a leer el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Y quisiera pues titular este mensaje de la siguiente manera: recobra tu hacha. Recobra tu hacha. Entonces voy a leer en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Quisiera hacer un paréntesis aquí. El profeta Eliseo, el hombre de Dios, era un líder, un maestro de una escuela de profetas. Él estaba dirigiendo una escuela de profetas. Pero resulta que el lugar en donde se estaban reuniendo era pequeño. Tal parece de que la escuela era exitosa porque ya no cabían en el lugar donde estaban. Entonces los estudiantes o los discípulos de Eliseo, pues ellos dijeron: vamos a construir un lugar más amplio, vamos a construir otro lugar, un albergue, una estructura, un edificio donde podemos reunirnos, donde vamos a tener más espacio. A Eliseo le pareció bien la idea. Eliseo dijo: bien, vayan. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted, por favor, a sus servidores. O sea, maestro, venga con nosotros, acompáñenos. Y dice la palabra que Eliseo consintió en acompañarlos. Y cuando llegaron al Jordán, empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía, o sea, era emprestada, le pertenecía a otro. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y, echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. O sea, sacó el hacha. Eliseo cortó un palo y, echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Hizo un milagro. Que el Señor pues bendiga su palabra. Un joven estaba jugando baloncesto en el camino de entrada al frente de su casa, cuando de repente uno de sus lentes de contacto se le zafó de un ojo. El lente se le zafó y cayó en el asfalto, cayó en el suelo. Después de buscar y buscar el lente, por un buen tiempo el joven se dio por vencido, no pudo encontrarlo. Y fue a donde su mamá y le confesó que el lente estaba perdido. La mamá del joven, sin desanimarse, salió para afuera y regresó unos minutos después, pero con el lente en la mano. El joven le pregunta a la mamá: ¿cómo lograste encontrar el lente? Si yo verdaderamente busqué por todas partes, yo busqué y no lo pude encontrar. Mami, ¿cómo pudiste lograr encontrar el lente? La mamá le respondió al joven: hijo, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros no estábamos buscando la misma cosa. Tú estabas buscando un pedazo de plástico, pero yo estaba buscando $150,
lo que me costaría por reemplazar el lente. O sea, la mamá del joven encontró el lente de contacto porque ella reconoció lo que costó el lente. Ella reconoció el valor del lente, cuando el joven simplemente lo que estaba buscando era un pedazo de plástico. Mis hermanos, cuando uno le pone valor a las cosas que uno ha perdido, uno hace todo lo posible para encontrar lo que se perdió. Lo hizo Jesucristo con nosotros, ¿no? Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo nos encontró y nos rescató. Cuando nosotros valoramos lo que hemos perdido, vamos a hacer todo lo posible para encontrarlo. El Señor te rescató y te encontró, te salvó y te dio propósito. Entonces quiero dejarte saber, mis hermanos, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros habilidades. Cada uno de nosotros tenemos un don de Dios. Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros una herramienta para utilizar en la obra del Señor, para su gloria. Pero puede ser que lo que Dios te dio se te haya zafado de las manos. O sea, puede ser que el hacha se te haya zafado de las manos. El hacha representa una herramienta. El hacha representa tu habilidad, tu efectividad, tu disposición para trabajar y para edificar en la obra del Señor. El hacha representa utilidad y disposición. El hacha representa pasión por las cosas de Dios. ¿Cuántos desean ser útiles para la obra de Dios y para la gloria exclusiva de Dios? Pero quizás te has sentido como que el don que Dios te ha otorgado, la habilidad que Dios te ha concedido, se te ha zafado de las manos. Entonces tengo una pregunta. ¿Cuántos se han sentido como que la habilidad que Dios le ha dado se le ha zafado de las manos? O sea, comenzaste trabajando con entusiasmo en la obra del Señor, pero como que las cosas se te han ido de las manos, como que las cosas se han descontrolado un poco y te has detenido. O quizás aún te has desanimado. Si ese es usted, quiero dejarle saber que tengo buenas noticias. Y las noticias es que es posible, con la ayuda del gran Maestro, con la ayuda de nuestro Señor Jesús, es posible volver a encontrar el hacha. Es posible que usted pueda volver a encontrar el hacha. Que vuelvas a encontrar o a recobrar la pasión por las cosas de Dios para ser efectivos en su obra. Pero la pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto a tomar los pasos necesarios para recobrar lo que se te ha zafado de las manos? ¿Estás dispuesto a tomar los pasos necesarios para encontrar el hacha? Entonces hoy voy a compartir 4 pasos importantes para volver a recobrar el hacha, para volver a recobrar la pasión por las cosas de Dios y su reino. Entonces mi oración es que Dios ponga en nosotros un sentido de urgencia por recobrar esa pasión, la pasión por Él y por su obra. Entonces el primer paso que quisiera compartir es el siguiente. El primer paso sería apelar a nuestro Maestro, traer nuestra preocupación al Maestro. El discípulo de Eliseo apeló a Eliseo, le trajo su preocupación a donde Eliseo y le dijo: ¡ay, maestro! Esa hacha no era mía. Entonces, si queremos recobrar el hacha o la pasión por Dios y por la obra de Dios, nosotros necesitamos apelar
a nuestro Maestro. Entonces, cuando digo que debemos apelar a nuestro Maestro, no me estoy refiriendo a Eliseo. Me estoy refiriendo a Jesús. Tenemos que apelar a Jesús. Incluso, Eliseo era un tipo de Jesucristo. Un tipo, una sombra de Jesucristo en el Viejo Testamento. Y yo creo que es sabio de cuidar, de compararnos a estos hombres del Viejo Testamento, como a Eliseo o al rey David o a Moisés. A veces nosotros los ministros pues solemos decir, mi ministerio es como el de Eliseo, o mi ministerio es como el ministerio del rey David, porque Dios me llamó a conquistar gigantes. O mi ministerio es como el ministerio de Moisés. Pero en realidad, estos hombres de Dios en el Viejo Testamento, que Dios los usó de gran manera, eran tipo de Jesucristo, tipo y sombra de Jesucristo. Debemos mirar los acontecimientos del Viejo Testamento a través del lente del Evangelio. Eliseo, por ejemplo, era un tipo de Jesucristo. Eliseo tenía discípulos. Jesús tenía discípulos. Eliseo recibió al Espíritu de Dios al otro lado del Jordán. Jesús, cuando fue bautizado en el Jordán, recibió el Espíritu, ¿no?, de Dios cuando descendió y se dijo de él: este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Cuando el Padre dijo en voz audible: este es mi Hijo, el cual tengo complacencia. Eliseo limpió leprosos. Jesús limpió leprosos. Eliseo sanó a enfermos. Jesucristo sanó a los enfermos. Debemos reconocer que Jesucristo es el cumplimiento de los profetas. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente. Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Entonces, el primer paso para recobrar nuestra pasión por Dios y por las cosas de Dios es apelar a Jesús, porque Él es el cumplimiento. Apelamos a Jesús porque queremos presentar ante Él nuestras inquietudes y poner en sus manos nuestras cargas. El reformador Martín Lutero dijo lo siguiente en una ocasión. Él dijo: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas. Pero las cosas que he puesto en las manos de Dios han permanecido. He tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero las cosas que he puesto en las manos de Dios han permanecido. Para volver a recobrar la pasión por el Señor y su obra, necesitamos apelar a Dios y ser sinceros con Dios. Aunque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, ¿no?, antes de nosotros decirlo, como dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 8, pero Dios quiere escuchar de nosotros. Dios quiere escuchar de ti. Si has perdido el hacha, si has perdido el filo, tu pasión por las cosas de Dios, comienza diciéndoselo a Jesús: Señor, he perdido mi hacha. Lo que he recibido se me ha zafado de las manos. Necesito recobrar mi pasión por ti y por tu obra. Dios quiere escuchar de nosotros, quiere escuchar de ti. Salmos 116, versículo 2 dice: por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere inclinar su oído. Cuando nosotros lo invocamos, Él inclina su oído. Amén. Ese es el primer paso: apelar a nuestro Maestro, apelar a Jesús para recobrar
lo que se nos ha zafado de las manos. El segundo paso es reconocer que el hacha es prestado. Ese es el segundo paso. Nosotros necesitamos reconocer que lo que Dios nos ha dado, nuestras habilidades son prestadas. Una cosa es uno perder algo que le pertenece a uno, pero es otra cosa uno perder algo que le pertenece a otro. Cuando uno pierde algo que es suyo, pues uno lo perdió y ya. Pero cuando uno pierde algo que le pertenece a otro, uno sabe que uno tiene que rendirle cuenta a esa persona. Por eso el siervo de Eliseo estaba preocupado y le dijo a Eliseo: ay, maestro, el hacha no era mío. ¿Sabes que todo lo que tenemos le pertenece a Dios? ¿Sabe usted eso? Y si lo que tenemos es prestado por Dios y le pertenece a Dios, debemos reconocer que tendremos que rendirle cuenta a Dios por lo que Él nos ha encomendado, por lo que hacemos y por lo que no hacemos. Todo le pertenece a Él y todo se lo debemos a Él. Tus habilidades, mis habilidades son prestadas. Aun si logramos hacer algo para Él, es porque Él pone en nosotros el querer y el hacer. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. El año pasado yo comencé un proyecto en mi casa. Yo tuve que crear un desagüe francés para que el sótano de mi casa no se llenara de agua. Entonces yo fui para el almacén, una tienda conocida llamada Home Depot, y todos los que tienen casa pues conocen de Home Depot. Y fui para alquilar unas herramientas que necesitaba y unas máquinas para hacer la zanja para el desagüe que estaba yo construyendo. El alquiler de las herramientas era por un tiempo determinado. Cuando se cumplió el tiempo de regresar las herramientas, yo tuve que regresar las herramientas tal y como me las entregaron. Tuve que limpiarlas, tuve que prepararlas para su entrego. O sea, el tiempo determinado llegó donde yo tuve que regresar las herramientas. Mis hermanos, todo lo que tenemos y poseemos es porque Dios lo ha permitido. Nuestro tiempo aquí en la tierra es prestado. Nuestras energías son prestadas. Nuestra salud es prestada. Nuestros talentos son prestados. Nuestras habilidades son prestadas. Y llegará el día en donde Dios nos preguntará: ¿qué hiciste con lo que te presté? ¿Qué hiciste con la salud que te presté, con el tiempo que te presté? Dios quiere que nosotros seamos buenos mayordomos. Mateo capítulo 25, versículo 14. El Señor Jesús dice: el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos, a sus discípulos, y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Necesitamos honrar a Dios, mis hermanos, con lo que Él nos ha encargado, para que cuando Él regrese, Él nos pueda decir: hiciste bien, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, el segundo paso es reconocer que lo que Dios nos ha dado ha sido prestado. Y eso va a crear en nosotros un sentido de urgencia para poder regresar. Y ese es el tercer paso. El tercer paso es regresar al lugar donde estábamos. Regresar al lugar donde estábamos cuando perdimos nuestra pasión por Dios y su obra. Regresar al lugar en donde se nos zafó el hacha. El profeta Eliseo
le preguntó al discípulo que había perdido el hacha, le preguntó, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? Y dice la palabra que cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y, echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Pero le preguntó al discípulo, ¿dónde cayó? O sea, Eliseo le estaba preguntando al discípulo, tienes que volver sobre tus pasos. Tienes que regresar al lugar donde perdiste el hacha. Cuando mi hijo era pequeño, mi hijo perdía las cosas. Por ejemplo, él perdía sus zapatos, él perdía su abrigo. Y a veces mi hijo se frustraba porque no encontraba las cosas y decía, papi, mami, ¿a dónde está mi abrigo? ¿O a dónde están mis zapatos? Y nosotros siempre le decíamos o le preguntábamos, bueno hijo, ¿a dónde tú estabas cuando se te perdió? ¿Dónde estabas cuando perdiste los zapatos? O sea, lo que le estábamos preguntando a mi hijo es, hijo, tienes que volver sobre tus pasos. Tienes que regresar al lugar donde perdiste el abrigo. Tienes que pensar, tienes que recordar. Hermano que me escucha, si has perdido el hacha que Dios te ha prestado para poder trabajar en la obra del Señor, si estás buscando volver a encontrar y a tomar en tus manos lo que Dios te ha encomendado, necesitas volver sobre tus pasos al lugar en donde lo dejaste. Dios te está llamando a que vuelvas a tomar tu posición. Eso es lo que quiero dejarte saber. Dios te está llamando a que vuelvas a tomar tu posición. Tú dirías, bueno, lo que yo hago no es muy importante. Hay otras personas que pueden hacer el trabajo. Puede ser que usted haya menospreciado lo que Dios te ha prestado. Pero quiero dejarte saber, por más pequeño que sea el hacha, sigue siendo de mucho valor. No importa cuán pequeño o pequeña te sientas, el hacha que Dios te ha otorgado es de mucho valor y es de mucho peso. Entonces lo que quiero es impartir en ustedes, mis hermanos, un sentido de urgencia. Dios te está llamando a volver sobre tus pasos y regresar al lugar en donde perdiste la pasión por Dios y su obra. Dios te está llamando a regresar. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 al 5 dice, Jesús dice, sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacía al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Hermanos, volvamos a practicar las obras que hacíamos al principio. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando le dábamos prioridad a la oración? Cuando no descuidábamos el reunirnos. ¿Te acuerdas cuando se hacían vigilias y adorábamos juntos como un solo cuerpo en un mismo sentir? ¿Te acuerdas cuando utilizábamos nuestros talentos para la gloria de Dios, para edificación de la iglesia? Y dábamos por gracia lo que por gracia habíamos recibido. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando buscábamos el reino de los cielos y su justicia primero y dejábamos que Dios se encargara del resto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando teníamos pasión por Dios y pasión por las almas? ¿En dónde dejaste el hacha? ¿En dónde dejaste el hacha que Dios te prestó? Regresa a ese lugar. Ese es el tercer paso. Regresa al lugar en donde se te zafó el hacha. Por último, el paso número 4. El cuarto paso es la obediencia. La obediencia. Dios nos llama a obedecer. No es suficiente regresar al lugar donde perdiste el hacha.
Y no es suficiente que el maestro te traiga el hacha hacia la superficie. Tienes que extender tu mano en obediencia para volver a tomar el hacha. Eliseo le pregunta al discípulo, ¿dónde cayó el hacha? Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y, echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Me encanta lo que dice, porque dice que Eliseo ordenó. No fue una sugerencia, fue una orden del profeta, del maestro. Sácala. Y dice la palabra que el hombre, el discípulo, extendió el brazo y la sacó. El maestro hizo el milagro, pero le tocó al discípulo extender su mano en obediencia. El hombre de Dios causó que el hacha saliera a flote, pero el discípulo tuvo que extender su brazo para recobrar el hacha. Nosotros podemos pedirle a Dios que se mueva y que traiga avivamiento en medio nuestro, que traiga cambio, pero si no nos extendemos, las cosas no van a cambiar. O sea, Dios está dispuesto a obrar, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a extender tus brazos? Dios nos trae el hacha hacia la superficie de las aguas, pero nos toca a nosotros extender nuestros brazos para tomar el hacha. Cristo, mis hermanos, Cristo ya logró lo imposible. Jesucristo ya venció a la muerte cuando resucitó al tercer día. El hacha ya salió a flote. Tu llamado, tu ministerio está en la superficie. Ya todo está arreglado. Ya lo más difícil lo logró Jesús. Cristo ya se encargó de lo imposible. Él se encargó de salvarte, Él se encargó de levantarte y de restaurarte. Él no te está pidiendo que haga lo imposible. Ya Él hizo lo imposible. Lo que Él te pide es que hagas lo posible. Que extienda tus brazos y tome el hacha. Que le digas que sí a la voluntad de Dios. Él te pide que regreses al lugar en donde se te zafó lo que tenías en tus manos, el ministerio que Él te había encomendado, para que vuelvas a recobrar tu pasión por Dios y por su obra. Y de esa manera podrás bendecir a otros. Si la pasión por Dios y la pasión por su obra se te ha zafado de tus manos, si perdiste esa pasión para servirle al Señor, Dios te dice, vuelve a recobrarla. Vuelve a extender tu brazo. Vuelve a tomarlo de nuevo, para que cuando llegue el día determinado, el Señor pueda decirte, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 23. Así que Dios le bendiga mucho. Espero de que esta palabra haya sido de edificación. Dios me lo bendiga.